Vamos a grabar por el caso de aquellos estudiantes que no pueden estar, que como les mencionaba al principio, siempre avisen, siempre manifiesten. Bienvenidos nuevamente a los que están llegando tarde, que tengan pues un bonito día. Y vamos entonces a dar inicio a nuestra sesión de discusión del ensayo de segundo ensayo de ciencia. Tenemos por acá. Muy bien. Acá teníamos una preguntita. Es la pregunta número 23. Nos dice, analiza la presente imagen e indica cuál es la respuesta correcta. Nos dice, el gráfico muestra la respuesta inducida por la hormona X, una hormona cualquiera, en dos tipos de cultivo, del mismo tipo celular. Uno control y el otro tratado previamente con una proteasa. ¿Qué les está diciendo este enunciado? Les está diciendo que hay un experimento, que hay una experimentación. En el gráfico se ve la respuesta que tiene una hormona X, que está acá, una hormona cualquiera, que se agregó a dos cultivos. En un cultivo se dice que se trabajó como grupo control, es decir, donde yo voy a ver, donde yo voy a dejar esa hormona sin condiciones que yo vaya perjudicando o sin tratar de colocar algún aditivo más o esperar algún resultado. Es como decir, usted a una planta le coloca agua, nada más, que es lo normalmente que uno le coloca a las plantitas, y a la otra planta, que es tú, la que vas a trabajar, a tratar, le vas a colocar un mezclado de conchas de plátano con cáscaras de huevo y café. Entonces tú haces ese preparado y se lo estás colocando a una planta que es la que estás tratando. ¿Ves? Entonces, la plantita que tú le colocas, el agua normal es tu grupo control o es tu planta control porque es la planta que está sometida. Ahorita te respondo eso, hijo. Porque es la planta que está sometida a un trabajo constante, control. Y la otra es la que está sometida a un tratamiento como tal. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que te está diciendo que hay una hormona que se incorporó y que tiene un grupo control y otro tratado previamente con una proteasa. Si se fijan, el grupo control de la hormona se mantiene. ¿Ve cómo va? Mientras que la hormona tratada, fíjense los intervalos que tiene, miren cómo va. ¿Okay? Aquella que le estoy como que aplicando un tratamiento. Con respecto al gráfico, es correcto concluir que, ¿qué se deduce de este gráfico? Este gráfico está en el eje de las, ya tenemos la que es la respiración o la respuesta celular, perdón, y el tiempo. Con respecto al gráfico podemos concluir que la proteasa destruye la hormona X. ¿Ustedes creen que la incorporación de la proteasa me está dañando, me está destruyendo esta hormona? Fíjense que ella se mantiene. La hormona X tiene un efecto o tiene un receptor intracelular. Aquí estamos viendo que ella tiene una condición intracelular diferente, es decir, se comporta diferente a nivel celular. Estamos viendo que hay un trabajo, pero no hay un efecto intracelular. El tratamiento previo inhibe el efecto de la hormona X. Si yo tengo un tratamiento acá, que es mi tratamiento previo, ¿verdad? La hormona X va a decaer o va a inhibir el efecto que ya tenía porque ya fue tratada. Entonces, podría ser que si el tratamiento ha inhibido el efecto de la hormona X, esté resultando. Las células control son inhibidas por las proteasas. Si vemos acá, el trabajo de las células no está inhibido. La hormona X es lipídica. No, porque si vemos, recuerden, una bicapa lipídica es aquella que está formada como por dos capas. Y el medio es lo que le hace lo lipídico. Sí, los ensayos van con nota libro, sí. A Dayana ya nos está dando la respuesta. Vamos a ver, ajá, la C nos dice Ashley también, Dayana también, ya me están dando por acá la respuesta. Vamos a corroborársela. Bueno, es la que más tiene sentido por la acción. Ay, ya va, que no sé por qué no me da aquí la selección, chiquillos, ya va. Ya va, ya va.
Debería ser la C, pero no me la quiere, no me la muestra aquí. Vamos a volverlo a poner. Todos me dicen que es la C. Aquí estoy viendo el enunciado. ¿Qué está pasando aquí? Ya va. Vamos a ingresar por aquí un compañero. Vamos a dejar de compartir un momento, porque no sé qué pasa. Y volvemos. Todos ahí coinciden que es la C, o sea que ahí me les fue bien. Vamos a volver al ensayo. Bueno, no sé qué pasa. Vamos a ver si aquí me la muestran. No, parece que no. Tengo problemitas aquí, chiquillos. Ya un momentito. Denme un segundo que vaya a revisar qué pasa en el ensayo.
Ya, chiquillos, disculpen. ¿Qué preguntas, Jeremías? ¿Qué preguntas me han hecho? Sí, les dije que nos enseñaran con nota libro. Dormir 5 horas no es lo ideal, no se puede. Deberíamos dormir mínimo 7 para que el organismo pueda mantener su homeostasis regulada. Quiere decir que eh, puedes tomar algún tecito, alguna infusión que te ayude a conciliar el sueño porque debe ser bien dormir mínimo 7 horas. Ya, chiquillos, disculpen, tuve que volver a ingresar. Vamos a compartir entonces nuevamente la pantalla. Entonces, acá tenemos el ensayo, esperemos que ahora sí, porque volví a acceder al Gmail. Está algo lento. A ver aquí esta pregunta. Ya, un poquito. Ya. Estoy esperando que cargue, chiquillos, de verdad, discúlpenme, no sé qué pasa porque yo lo preparé, o sea, lo cargué y todo y veía antes de la clase, pero entonces ahora se está quedando como colgado. Vamos a esperar un poquito, por favor. Ya. Bueno, dijimos que la primera, ya, chiquillos, parece que ahora sí. Ya. Muy bien, entonces decíamos que la 22 era la C, aquí está, exactamente como ustedes me lo habían dicho. Vamos con la pregunta 24.
Nos dice, al estudiar una población de un roedor herbívoro endémico de Chile, endémico es que es de acá, se identificaron 3 situaciones que le afectaron directa y significativamente. ¿Cuáles de estas situaciones son clasificadas como factor denso dependiente? Es decir, que la situación hace que el roedor dependa inclusivamente de ella para poder mantenerse, para poder vivir. Nos dice, 1. El desarrollo de minería en zonas cercanas. 2. La disminución de los arbustos disponibles. 3. El aumento del número de sus depredadores. ¿Qué puede hacer? ¿Qué situación de estas puede hacer que se vea afectado significativamente el roedor herbívoro en Chile? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál creen que sea la respuesta? La D, nos dice Dayana, 2 y 3, disminución de los arbustos y el número de depredadores. Ah, todos coinciden con Dayana, perdón. Entonces, exactamente, opción D. Muy bien, Dayana. Y todos los compañeros, Fernanda, Isaac, Jeremías, Renato. Muy bien. Aquí tenemos otra imagen. Nos dice, el esquema corresponde a las pirámides numéricas de 2 comunidades. Chiquillos, estos contenidos, el de herbívoro, son contenidos de primero medio. ¿Ok? El esquema corresponde a las pirámides numéricas de 2 comunidades distintas, comunidad 1 y comunidad 2. A partir de la información entregada, es correcto afirmar que la comunidad 2 tiene mayor densidad de productores. Ustedes ven que aquí la comunidad 2 tenga mayor densidad de productores. La comunidad 2 se sustenta con un menor número de productores que la 1. Ambas comunidades tienen el mismo número de productores. La comunidad 1 tiene una pirámide de tipo invertida. La comunidad 1 presenta el mayor número de niveles tróficos. Aquí estamos hablando de niveles de organización, de comunidades, de productores. Recuerden, cuando yo les daba los niveles, yo les decía, porque primero eran los productores, que son las plantas, después venían los descomponedores, los consumidores primarios, secundarios, terciarios, ¿ok? Para ir formando la pirámide. Señalan 2 comunidades que tienen, fíjese que tienen eslabones diferentes, que tienen formas diferentes. Aquí, ¿qué tenemos que saber o qué tenemos que reconocer? Que están en una misma escala y, de acuerdo a lo que estamos viendo, podemos afirmar que una depende de la otra o que una es indistinta a la otra. Si se fijan, aquí podemos ver que inicia con un margen de productores pequeños y luego va en un ascenso a los descomponedores o consumidores y luego baja. Luego tenemos que la comunidad 1 está en una escala amplia y va generando o va en una medida desproporcionada. La comunidad 2 tiene mayor densidad de productores. La comunidad 2 se sustenta con un menor número de productores que la 1. Me dicen la B. Bueno, ambas comunidades tienen el mismo número de productores. ¿Ah, no? La comunidad 1 tiene una pirámide de tipo invertida. La comunidad 1 presenta el mayor número de niveles tróficos. La comunidad 2, como ustedes lo ven, no tiene una mayor densidad de productores. La comunidad 2 se sustenta con un menor número de productores que la 1. Sí, porque ella tiene una escala de productores, sí, mi amor, la B, como la habías dicho, una escala de productores muy pequeña, pero que igual sustenta a los demás. ¿Por qué estamos viendo eso? Porque esta 1, aunque tiene una escala de productores muy grande, va en un sustento similar. Pero la comunidad 2, aún cuando se sustenta con un menor número de productores, mantiene sus demás renglones o escala. Entonces, opción correcta, opción B. Felicitaciones para todos los que la lograron descifrar. Me gusta que han podido generar un análisis de cada una de las preguntas y eso es importante. La 26 nos dice, para que una población de mamíferos tenga una tasa de crecimiento positiva, se debe cumplir ¿qué? Recuerden que población es el grupo de individuos de una misma especie que comparten un sitio,
características, ¿ok? Un espacio, un tiempo determinado. Para que tenga una misma tasa de crecimiento, se debe cumplir que el porcentaje de la población en edad reproductiva sea el más alto. El porcentaje que tenga esa población tiene que ser el más alto. La tasa de migración sea mayor que la tasa de inmigración. La proporción de machos sea igual a la de hembras. La cantidad de individuos que nace sea igual a la cantidad de individuos que mueren. El porcentaje de la población prerreproductiva sea mayor que el de la reproductiva. Repito, para que una población se mantenga en crecimiento positivo, se debe cumplir una de estas características. ¿Cuál creen ustedes? El porcentaje de la población en edad reproductiva que tiene que ser más alto. La tasa de migración que sea mayor que la tasa de inmigración. La proporción de machos que sea igual a la proporción de hembras que tienen. La cantidad de individuos que nacen sea igual a la cantidad de individuos que mueren. O el porcentaje de la población prerreproductiva sea mayor que el de la reproductiva. Por aquí me dicen la D, la E, la D. Vuelve a confirmarla, es el mismo. ¿Alguien más? ¿Alguien más que haga su punto de vista? Estás entre C y D, así. C o D. La D, supongo. Bien. Vamos a darles su aporte. Tenía razón por acá Dayana y creo que fue Fernanda. Muy bien. El porcentaje de la población prerreproductiva sea mayor que el de la reproductiva. Es decir, para que se mantenga en crecimiento positivo, tiene que haber un alto número de individuos en esa etapa prerreproductiva. Es decir, es como lo importante y lo fundamental que son los jóvenes en una población. ¿Ves? Porque ellos van a darle la continuidad a la población, al crecimiento y desarrollo positivo de esta población. ¿Ok? Tristemente lo que ocurría, o lo que en muchos casos ocurrió ahorita con esta pandemia, que ven un adulto y ven un joven, entonces hay que salvar al joven porque es el crecimiento positivo que vamos a tener en en este país. ¿Okay? Bien. Analiza la presente imagen y responde. Aquí nos vemos en una investigación se suministran distintas sustancias a 3 cultivos celulares. Cultivo 1, cultivo 2 y cultivo 3. De acuerdo a la siguiente tabla, tenemos una tabla que está constituida por aminoácidos, bases nitrogenadas y el inhibidor del ARN de polimerasa. Cuando vemos que están los negativos, nos dice que son sustancias que no están agregadas al cultivo, y el positivo o el más es la sustancia agregada al cultivo. ¿Ok? Aquí tenemos en el cultivo número 1, tenemos presencia de aminoácidos, tenemos presencia de bases nitrogenadas, pero no hay presencia del inhibidor de ARN de polimerasa. En el cultivo 2 tenemos que no hay presencia de aminoácido, no hay presencia de base nitrogenada, pero sí está el inhibidor. Y en el cultivo 3 tenemos que está la presencia del aminoácido, no hay bases nitrogenadas y que está presente el inhibidor. Basándose en esos datos que tenemos en el cuadro, es correcto predecir que en el cultivo 1 no habrá síntesis de proteínas, porque no hay un ARN. En los cultivos 2 y 3 habrá síntesis de ADN y de proteínas, porque tienen el inhibidor presente. En el cultivo 1 habrá síntesis de ARN mensajero. En el cultivo 1, perdón, en el cultivo 1 no habrá síntesis de ADN. Acá. En el cultivo 3 habrá síntesis de proteínas. ¿Cómo les recomiendo que partamos de este análisis? Evidenciar qué tengo y qué quiero conseguir. Si yo tengo con un cultivo con diferentes puntos de vista celulares, 1, 2 y 3, tenemos una tabla de aminoácidos, ¿ok? Que los aminoácidos, recuerden que son los que nosotros logramos en la síntesis del ARN mensajero, ¿ok? Los diferentes aminoácidos que nuestro cuerpo tiene, como metionina, leucina, tirosina, ¿ok? Valina. Las bases nitrogenadas, que por supuesto que si hay presencia de ciertos aminoácidos, debe estar la presencia de las bases nitrogenadas, porque las bases nitrogenadas son las que nos forman esos diferentes aminoácidos, ¿ok? Aquí estamos con un poquito de código genético. Y el ARN de polimerasa, que es el que va a inhibir
la síntesis de esas proteínas o no. Entonces, en función a estos planteamientos, tenemos que evidenciar en cuál de los cultivos está presente o se puede predecir uno de estos procesos. En el cultivo 1 no habrá síntesis de proteína. Aquí tenemos el aminoácido y tenemos la base nitrogenada, pero de repente no hay la acción del ARN mensajero, ¿ok? Pero podría estar presente. En los cultivos 2 y 3 habrá síntesis de ADN y de proteína. Si no tenemos las bases nitrogenadas, está presente nuestro ARN. En el cultivo 1 habrá síntesis de ARN mensajero. Acá. En el cultivo 1 habrá síntesis de ADN. ¿Creen que aquí sí esté presente el ADN? En el cultivo 3 habrá síntesis de proteína. A ver, ¿le lograron agarrar un poquito la idea, la noción? ¿Pudieron generar un poquito el análisis en ella? ¿Qué creen? ¿Cuál creen que sea? Vamos a llevar esto a código genético, bases nitrogenadas, ácidos nucleicos, que lo vimos nosotros. ¿Qué creen que sea allí? ¿Cuál creen que sea la respuesta? No los veo. ¿Qué pasó? ¿Qué me les pasó? ¿No tienen la opción? ¿O no la hicieron? ¿O no la analizaron? C, dice Jeremías. La C, dice Dayana. Sí. En el cultivo 1 habrá síntesis de ARN mensajero. Fíjense. Si yo tengo el aminoácido y tengo las bases nitrogenadas, yo puedo obtener lo que es la formación del ARN mensajero. ¿Por qué? Porque ya tú vienes con ADN, ADN1, ADN2, porque tienes el aminoácido y tienes la base nitrogenada. Y puedes hacer síntesis de ARN mensajero, que recuerda que el ARN mensajero es el que lleva esa información que se ha codificado en el ADN. ¿Okay? Entonces, en el cultivo 1 habrá síntesis de ARN mensajero. Muy bien para los que la respondieron. De la presente imagen responde. El gráfico muestra la rapidez de síntesis de ARN mensajero que codifica para una proteína X en una célula. Quiere decir cómo el ARN mensajero va a ser su proceso. ¿Okay? Vamos a verlo. Tengo rapidez de la síntesis del ARN y tengo el tiempo. La rapidez en la que ella codifica una proteína. ¿Okay? Aquí está la proteína. ¿Cuál de las siguientes opciones puede corresponder a lo ocurrido en la CX, que sería la proteína X, o en el tiempo de la proteína X? Mutación en un exón del gen respectivo. Mutación en un intrón del gen respectivo. Mutación del promotor del gen respectivo. Aumento de la actividad de los ribosomas libres o aumento de la actividad enzimática de las ribonucleasas. ¿Qué puede ocurrir aquí? Si yo veo que hay rapidez en la síntesis de ARN, pueden ocurrir algunas mutaciones porque estamos activando una enzima de una forma muy rápida y si el mensaje no se codifica de manera clara, entonces no va a poderse generar un aminoácido o una copia perfecta. Entonces, ¿qué ocurre o qué pasaría aquí? Si yo tengo que hay una mutación en el exón del gen respectivo, quiere decir que el gen como tal de esa proteína ya traía consigo una mutación o traía una alteración. La mutación en el intrón del gen respectivo. Quiere decir que ya en el genoma de esa proteína, ya el gen había causado específicamente la mutación antes de hacer la síntesis de proteína. Mutación del promotor del gen, ¿quién lo lleva a cabo? ¿Quién lo induce? ¿Quién lo codifica? El aumento de la actividad de los ribosomas libres. Mientras se da la síntesis de proteína, por supuesto estoy haciendo una liberación o una síntesis de ribosomas. Aumento de la actividad enzimática de la ribonucleasa. Recuerden que la ribonucleasa es un tipo de proteína que se encuentra segregada en las células a partir de las transferencias ribosomales. Entonces, acá tenemos como opción correcta la C. ¿Por qué la C, profe? Mutación. Ay, perdón, no les pregunté. No les pregunté la respuesta.
mutación del promotor del gen respectivo. ¿Por qué? Si yo tengo que en el tiempo la síntesis de ARN va muy acelerada, va muy elevada, quiere decir que el gen respectivo de esa proteína o de esa hormona o de ese cambio celular que estamos teniendo está asociado a un gen que coayuda o cohesiona para que se lleve a cabo esa transferencia o para que se lleve más rápido esa síntesis de proteína. Por tanto, la mutación del promotor del gen es la principal desencadenante de las mutaciones en una síntesis de proteína. Es decir, cómo el gen de esa hormona o de esa proteína va a activarse, va a ser promovido, va a ser el que refiere o induce a la mutación. Siempre las diferentes proteínas vienen marcadas por un genoma, ¿ok? Y este genoma va a permitir la codificación o no de esta síntesis de proteína. Para que yo pueda ver que empieza un aumento tan acelerado del ARN o de la síntesis de proteína, me está dando a entender que hay un gen dentro de esa proteína que tiene la función de acelerar la activación de la hormona, ¿ok? O de la proteína como tal. Vamos con la clase 29, perdón, la pregunta 29, que nos dice, ¿cuál de las siguientes opciones no es una característica de la cocaína? En la clase anterior vimos lo que fue las particularidades o los daños que tienen estos químicos a nuestro cerebro. Ok, entonces, ¿cuál de estas siguientes opciones no pasa a ser una característica de la cocaína? Tiene una baja potencialidad adictiva, está catalogada como una droga estimulante, altera el estado de vigilia de quien la consume, genera daños en el sistema nervioso por la muerte neuronal y genera tolerancia si se consume habitualmente. ¿Cuál de esas opciones creen ustedes que tiene la característica de no ser propia de la cocaína? Diego nos dice la A, Leiva nos dice la A, Fernando, Jeremías, Daniel nos dice la D, que no sea una característica de la cocaína. ¿Alguien más la quiere dar? La A. Bien. Tiene una baja potencialidad adictiva. No es característica de la cocaína. ¿Por qué creen ustedes que no sea característica de la cocaína? Es una droga, es inevitable. Claro. ¿Alguien quiere dar su opinión, aparte de lo que me dice aquí el compañero, Brian? Porque fíjense que es una droga y las drogas como tal tienen esa potencialidad adictiva dentro de sí. Entonces, es una droga y es inevitable que no haya la acción adictiva a ella. De hecho, recuerdan que en la clase yo les explicaba que cuando se induce el consumo de drogas, ella tiene una característica que te genera un laseo o un placer y que tú luego no puedes controlar eso, que tú luego tienes que consumir más y más porque la dosis que estás administrando te vuelve tan, tan perceptible a ella que entonces no vas a poder controlar. Entonces, es mentira que la cocaína tiene baja potencialidad adictiva. Por supuesto que son adictivas. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una respuesta endocrina directa frente a la disminución de la temperatura ambiental? ¿Ok? Exacto, se siente una inevitable dependencia de ella, nos dice el compañero también. La A, Daniel, lo dije, aquí está, opción A. Tiene una baja potencialidad adictiva. Es que es mentira, ¿cómo la cocaína va a tener una baja potencialidad adictiva? Ok, Daniel. Vamos con la 30, que nos dice, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a una respuesta endocrina directa frente a la disminución de la temperatura ambiental? ¿Ok? Puede ser piloerección,
recuerden, endocrino, cómo mi sistema, cómo mi organismo va a asociar diferentes cambios frente a la temperatura corporal, ¿ok? Cómo mi organismo va a reaccionar frente a la disminución de la temperatura ambiental o de la temperatura del medio, ¿sí? Tenemos piloerección, tenemos vasoconstricción periférica, disminución de la secreción del sudor, aumento de la secreción de tiroxina o aumento de la actividad de la musculatura esquelética. ¿Cuál creen ustedes que sea una respuesta endocrina frente a la disminución de una temperatura ambiental? Navarrete me dice la C, ¿alguien más quiere dar su opción? Dayana me dice la A, así la C, P o D, la A. En esta están todos un poquito como dispersos. La opción es la D, aumento de la secreción de tiroxina. ¿Por qué no de repente piloerección, que es esa capacidad que tiene, ¿verdad?, de erizarse la piel o vasoconstricción o la disminución de la secreción del sudor para yo actuar? Recuerden que nuestro sistema endocrino está regulado por la acción de hormonas, ¿ok? Tenemos una glándula hipofisiaria que es la que va a regular ese control hormonal que nosotros tenemos. Y nuestro sistema endocrino reacciona ante el medio o actúa ante el medio a través de la segregación de diferentes hormonas, ¿ok?, que estas glándulas han procesado. El hecho de que te hable de que es el sistema endocrino el que va a hacer frente a esa condición ambiental, te estoy hablando de que hay una acción, una secreción de diferentes hormonas, ¿ok? Porque si yo te hablara que es a nivel homeostático, si te digo que es una activación o que es el mecanismo que tiene el cuerpo humano para responder homeostáticamente o para responder frente a ese estímulo ambiental, pero desde una perspectiva homeostática, ahí podríamos decir lo que es la piloerección, ¿ok? O podríamos decir lo que es la secreción del sudor. Pero como estoy hablando de una rigidez o de una actividad endocrina, hacemos referencia a la secreción de la tiroxina. ¿Ok? Opción correcta, opción D. Vamos con la 31 que nos dice, las siguientes opciones son mecanismos de acción de los anticuerpos ante un patógeno o sus antígenos, excepto. Recuerden que los anticuerpos son las diferentes sustancias o que desencadenan una reacción, ¿ok? Como que protege. Recuerden que el antígeno desencadena o lleva a cabo la formación de los diferentes anticuerpos. Los anticuerpos es esa sustancia que se induce o que tú tienes en el organismo para protegerte, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de una vacuna, te están colocando los diferentes te están colocando el virus atenuado, o sea, inactivo, y te va a generar la formación de anticuerpos frente a esa enfermedad o a ese virus. ¿Ok? Entonces, si vemos que los anticuerpos, ¿cómo van a actuar ante un patógeno? Es decir, ante un agente extraño, ante un enemigo, o a sus antígenos, excepto facilitar el reconocimiento del patógeno por otras células del sistema inmunológico, restringir el desplazamiento del patógeno a otras regiones del cuerpo, fagocitar el patógeno y exponer sus antígenos, neutralizar las toxinas del patógeno o inducir la diferenciación de células plasmáticas frente a la infección de un patógeno. ¿Cuál de estas creen ustedes que sean mecanismos de acción de los anticuerpos ante un patógeno o antígenos? ¿Ok? Excepto. Esta palabra excepto te dice que es las condiciones que tiene en ese medio menos una de estas. ¿Ok? Lo que pueden hacer ellos, excepto una de estas opciones. Entonces, quiero ver si tienen el análisis, si han podido dar con la respuesta, si no, para yo colocárselas y se las explico. Leiva está diciendo, ajá, la C.
¿Alguien más? ¿Alguien más va a dar la C? Ajá. Ok. Navarrete nos dice, ¿será la C? Ok. Tenemos que fagocitar al patógeno y exponer sus antígenos. Es algo que no va a generar la acción del anticuerpo ante los antígenos o su patógeno. ¿Ok? Él reconoce el patógeno porque cuando un cuerpo extraño ingresa a nuestro cuerpo, ¿qué les comentaba yo? Cuando veíamos inmunidad, ¿qué hace nuestro organismo? Si tiene los diferentes anticuerpos para reconocerlo o si tiene el antígeno que lo va a atacar, ¿qué hace él? Primero lo identifica. Primero yo identifico quién está llegando, ¿ok? Seguidamente neutralizo la acción que él vaya a causar y tercero, yo puedo eliminarlo por las diferentes vías, ¿ok? Elimino. Puedo restringir el desplazamiento del patógeno a otras regiones. Cuando yo lo encapsulo, yo lo neutralizo, lo dejo sin acción, entonces yo lo puedo mover hacia otra región para que él pueda salir. Neutralizar las toxinas del patógeno, cuando yo neutralizo, pues lo hago, inducir la diferenciación de células plasmáticas frente a la infección con un patógeno. Entonces, ¿cuál era la opción que te quedaba así como que? ¿Pero qué va a hacer allí cuando lo fagocita el patógeno y lo pone a sus antígenos? Si ya yo lo he neutralizado, yo no necesito volverlo a exponer, ¿ok? Entonces, excepto lo que no debería hacer es eso. ¿Se entendió? ¿Se comprendió allí? Que me dieron la opción muy pocos y no estaba difícil esa pregunta. Un hombre, muy bien, un hombre en riesgo vital necesita urgentemente, ay, ya va, que no sé qué hice aquí, ya. Ahorita me vuelven a escribir para poderlos ver otra vez. Ya va. Ok. Un hombre en riesgo vital necesita urgentemente un riñón. Ante esta situación, su esposa se ofrece a donar uno de los suyos, ya que sabe que con uno basta para llevar a cabo las funciones renales necesarias. Sin embargo, al momento de comunicar esta decisión al médico, éste le responde que no es posible, ya que los exámenes muestran que un trasplante entre ambos no es compatible. ¿Cuál de las siguientes opciones explicaría esta incompatibilidad? A. Las proteínas antígeno leucocitario humano son idénticas entre ambos individuos. Los linfocitos T del hombre podían reconocer los leucocitos que éste tiene, los leucocitos humanos que éste tiene de su esposa como propias. Los anticuerpos generados por la esposa atacarán al sistema inmune de su marido. Los leucocitarios humanos de la esposa provocarían un rechazo por parte del sistema inmune de su marido. El sistema inmune de la esposa puede generar una respuesta inflamatoria directa en su marido. A ver, ¿qué creen ustedes que pueda ser la respuesta correcta ante este estímulo? Tranquilo, está bien, vaya tranquilo, hijo. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Acá vamos a ver COD, CDD, ok. Vamos a ver D, todos coinciden en que es la D. Vamos a ver nuestra respuesta correcta y cómo elegiría entonces. Entonces me les fue muy bien porque la respuesta es que los leucocitarios humanos de la esposa provocarían un rechazo por parte del sistema inmune de su marido. Recuerden que debe haber compatibilidad entre ambos porque donar un órgano tiene que tener la diferente compatibilidad necesaria para que este pueda ser aceptado por el organismo, si no inmediatamente pues se rechaza. Entonces, opción D, la respuesta correcta. Los machos de varias especies de matapiojos presentan un órgano copulador, cuya parte anterior presenta forma de cuchara.
Esta estructura le permite al macho remover los gametos de otro macho que se hubiese apareado previamente con la hembra. Ahora bien, ¿qué función tendrá la remoción de los gametos en el apareamiento de los matapios? Inhibir la fecundación, favorecer el aislamiento precopulatorio, disminuir la competencia espermática, aumentar la competencia postcopulatoria o aumentar el aislamiento posigótico. ¿Cuál de estas 5 opciones creen ustedes que pueda tener la función de lo que es remover los gametos en el apareamiento de los matapios? ¿Qué pueden hacer? ¿O cuál creen ustedes que pueda hacer? Que inhiba la fecundación, que favorezca el aislamiento precopulatorio, que disminuya la competencia espermática, que aumente la competencia postcopulatoria o que aumente el aislamiento posigótico. ¿Cuál creen ustedes? Me dicen C, C, E, la C. La C. Ok. ¿Alguien más quiere dar su punto de vista? Vamos a ver si alguien más. ¿No? Respuesta correcta, opción C. Disminuye la competencia espermática porque recuerden que los diferentes órganos copuladores que tienen va a permitir o va a generar que la cantidad de espermatozoides o la cantidad espermática, esta pueda verse afectada en función a las diferentes formas o posiciones que el mismo tenga. Entonces, si hay una remoción de gametos en ese apareamiento, pues por supuesto disminuye la competencia espermática que la especie vaya a tener. Después nos dice, en evolución se plantea que en la medida que las variaciones en las especies sean favorables, estas tienden a ser preservadas, mientras que las desfavorables son eliminadas. Recuerden que cuando hablábamos el año pasado de que existen ciertos parámetros o ciertas reglas por los cuales una población o una especie pueden estar. Si las especies cumplen con las condiciones especiales, si las especies se adaptan al medio, pues entonces son favorecidas y van a poder permanecer allí, van a poder vivir. Pero si no se adaptan o tienen condiciones que no las hacen viables, son eliminadas porque son desfavorecidas del mismo. El resultado de este proceso puede llevar a un nivel de diferenciación tal que puede conducir a la formación de nuevas especies. A partir del contexto anterior, la oración, entre comillas, corresponde. ¿Cuál es la oración entre comillas? En la medida que las variaciones en las especies sean favorables, estas tienden a ser preservadas. ¿Ok? En la medida que las variaciones en las especies sean favorables, estas tienden a ser preservadas. Entonces, ¿cuál sería la opción idónea, la opción correcta en este caso? ¿A qué corresponde eso? ¿A qué corresponde esta partecita aquí? En la medida que las variaciones en las especies sean favorables, estas tienden a ser preservadas. ¿A una teoría? ¿A una ley? ¿A un problema de investigación? ¿A una hipótesis o a un resultado experimental? ¿Qué creen ustedes que sea la opción idónea o correcta allí? ¿La B? ¿La B? ¿La D? ¿La D? Es una hipótesis. No es ley hasta que no sea comprobada, fundamentada y quede establecida como tal. ¿Ok? Es una hipótesis. Todo lo que nos decía, por ejemplo, Lamarck, Darwin, fueron hipótesis de las diferentes percepciones que ellos tenían de la evolución. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de las diferentes variaciones entre las especies que sean favorables, estas tienden a ser preservadas, estamos hablando de una hipótesis. ¿Cuál de las siguientes acciones permitirá constatar el efecto del cambio climático en un ecosistema? Cambio climático en un ecosistema. Medir el pH del suelo en la misma área geográfica durante las distintas estaciones en un año.
comparar el patrón de precipitaciones de los últimos 10 años entre dos áreas geográficas distintas, evaluar distintas poblaciones de roedores en el desierto y compararlas con las de los últimos 50 años, medir la temperatura de un área geográfica en un invierno y analizar su diversidad de especies, relacionar los registros de la temperatura de un área geográfica con las de las poblaciones de insectos. Esto principalmente en los últimos 40 años. ¿Ok? Ahora, ya me había salido, perdón. Bueno, se las explico inmediatamente, no me va a dar tiempo ni de preguntarle. Opción E nos dice, ¿cuál de las siguientes acciones permitiría constatar el efecto del cambio climático en un ecosistema? Los diferentes registros de temperatura de un área geográfica, con los cambios en las poblaciones de insectos, por ejemplo. Acá en Chile particularmente lo estudian así. Estudian cómo va a estar este año de repente las estaciones o cómo van a estar los diferentes cambios climáticos y lo ven en el comportamiento de ciertos insectos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos constatar el efecto que un cambio climático va a tener en una población o en una población dada al diferente ecosistema que tenemos? A través de observar las poblaciones de un grupo de insectos o de algunos insectos y relacionarla con los registros de la temperatura que vaya a haber en esa área geográfica. ¿Ok? Por eso es que acá en Chile aplican esta perspectiva para ver cómo viene el invierno, cómo viene el verano, cómo va a estar el otoño, cómo van a estar las diferentes estaciones que ustedes viven. ¿Ok? ¿Se comprendió esa parte? Estaba bastante sencilla. Por aquí me dicen que sí, pero como nadie habló porque yo tuve que colocarla, fui a leer y coloqué fue la respuesta. No sé si los demás me la entendieron también. Bien, nos dice, la 35 la E, Daniel. Ay, lo voy a poner aquí grande. De nada, mi amor. Nos dice que la 36, en experimentos repetidos se envía a un gemelo adulto a una estación espacial por 6 meses, mientras que el otro gemelo permanece en la Tierra en un ambiente tropical. ¿Qué se pretende investigar mediante este experimento? Si vienen y agarran a dos gemelitos, uno lo llevan a una estación espacial y el otro permanece en un ambiente tropical, las condiciones que ellos van a tener son diferentes. Y recuerden que los gemelos siempre tienen algo que los diferencia, pero sus condiciones o su comportamiento normalmente es muy, muy similar, ¿ya? ¿Qué creen ustedes que pretendan hacer con este caso, con este experimento? Comparar los genotipos que ellos tienen, establecer la influencia del genoma en cómo se adapta a los diferentes entornos, al clima, detectar la presencia de mutaciones gatilladas que estén gatilladas por el ambiente, comprender la relación que tienen el genotipo con el ambiente o comparar ambos ambientes. Me dicen la D, la A, la C, la E. Entonces, la respuesta correcta es la opción D. ¿Por qué la opción D, profe? Porque quieren ver dos individuos con un genotipo similar, ¿ok? Así que igual, y lo mandan a diferentes ambientes. Quiero ver cómo se comporta ese genotipo en un ambiente tropical y ese genotipo en un ambiente espacial, donde yo puedo estudiar cómo es esa relación ambiente, desarrollo o crecimiento. Muy bien, muchachos. Si el ADN de la secuencia GTA, recuerden que GTA estamos hablando de un par o un triplete de bases nitrogenadas, guanina, timina, adenina. Si en el ADN de la secuencia GTA codifica para un aminoácido, ¿cuál de los siguientes tripletes corresponde al anticodón del ARN de transferencia portador de dicho aminoácido? ¿Qué tienen que hacer aquí? ¿Qué tendrían que haber hecho ustedes para responder esta pregunta? Tendrían que haber sacado
Base nitrogenada, compatibilidad, entonces empezaba. Ah, si guanina, ¿con quién corresponde o con quién iba? Ah, con citosina. Timina, ¿con quién iba? ¿Ok? Con adenina. Ah, ¿y la adenina con quién iba? Entonces, sacaban la complementariedad de base para que pudieran saber cuál es el triplete que corresponde al anticodón de la ARN de transferencia que ustedes van a tener de dicho aminoácido. ¿Ok? Que porta el aminoácido. Entonces, me dicen por acá la A, pero lo siguiente, o les explico, es la E, les explico por qué. Quizás ustedes lo hicieron el antes. Ahí te voy a explicar, mi niña. Quizás ustedes me lo colocaron con el anterior. Fíjate. Si tengo guanina, timina, adenina, recuerda que si yo voy a sacar, codifica un aminoácido. ¿Cuál de los siguientes tripletes corresponde al anticodón del ARN transferencia portador de dicho aminoácido? Te están diciendo, mi amor, que vas a sacar ahora, ya tú tienes tus 2 hebras de ADN, ¿ves? Entonces, ¿qué te están pidiendo? Que saques, que cuál corresponde al anticodón del ARN de transferencia, ¿ok? Entonces, si tú vas a sacar ARN, recuerda que el cambio sería guanina con guanina, porque estoy en ARN. ¿Quién cambia para ARN? Si estoy en ADN, ¿quién cambia para sacar ARN? Para llevarlo al ARN, la timina por el uracilo, ¿verdad? Pero aquí sería timina, uracilo y adenina, adenina. Se queda igual. Quiere decir que estoy sacando ARN nada más, el ARN de transferencia. No estoy sacando mi ADN, ¿ok? Entonces, cuando voy a ubicar el que transfiere la información, ¿quién cambia nada más? La inserción del uracilo, ¿ok? Agrego el uracilo. Si les tocara decir, por ejemplo, si les tocara decir, o si el ejercicio dijera, ¿cuál es el triplete que codifica ese ARN, ese ADN, el ADN que lo formó, o el ADN nada más, el ADN portador de dicho aminoácido? Ahí sí fuera la opción A, porque vas a buscar con quién corresponde ese triplete con ADN. Pero como te lo están pidiendo con ARN, entonces solamente se cambia o se inserta el uracilo para poder llevarlo al ARN de transferencia. Ahora sí, ¿se comprendió? Es porque es ARN de transferencia, porque aquí está la clave de la respuesta, en el ARN de transferencia. Diana, ahí sí. Si te hubiesen dicho cuál portaba el ADN, te quedaba perfecta la opción que tú dijiste, porque esa te da completita en ADN, pero te estaban pidiendo ARN, y en ARN tienes que insertar o tiene que haber el uracilo nada más. Y lo demás quedaba igual. Bien, mi amor, entonces vamos con... Ay, ¿por qué se me vuelve a poner grande? La 38 que nos dice, los seres vivos pueden desarrollar distintas adaptaciones anatómicas asociadas al medio en el cual habitan. En algunos casos, estas adaptaciones pueden ser similares entre individuos de distintos grupos taxonómicos, como las mariposas y los murciélagos, los cuales presentan estructuras que les permiten volar. Con respecto al ejemplo anterior, ¿cómo se llama este proceso evolutivo? Repito, si tienen adaptaciones anatómicas en el medio, estas adaptaciones pueden ser similares entre individuos de distintos grupos taxonómicos, como las mariposas y los murciélagos, los cuales presentan estructuras que les permiten volar aun cuando son de diferentes especies. Con respecto al ejemplo anterior, ¿cómo se llama este proceso evolutivo? ¿Lo hablamos como una evolución divergente o lo hablamos como una especiación simpátrica o lo hablamos como una especiación alopátrica o lo hablamos como una evolución convergente o como una radiación adaptativa? Recuerdan que estos casos los vimos el año pasado en evolución. ¿Cuál creen ustedes que sea eh, la respuesta correcta, el proceso evolutivo que presenta lo que es
el atributo entre lo que es la mariposa y el murciélago, la acción que ellos tienen allí. ¿Tienen alguno la respuesta? Creo que no recuerdan mucho esa parte. Vamos a tener que tocar un poquito de evolución. Es un tipo de evolución convergente. ¿Por qué? Porque las dos especies, a pesar de que no son del mismo grupo de especies, pero convergen, comparten características en común, que es que ellas pueden mantenerse o que pueden volar. El mecanismo adaptativo lo mantienen a través el vuelo, ¿ok? Esas estructuras, que son sus alas, les permiten volar. Entonces, aun cuando no son de un mismo grupo de especie, no pertenecen al mismo grupo, tienen una particularidad principal, que es que tienen un aspecto o una característica por las cuales se comunican, por las cuales ellas se relacionan. Entonces, esto permite o esto hace que ellas puedan converger. Entonces, evolución convergente. O unirse, pues, o manifestarse igual. 39. Si la expresión de un fenotipo está determinada por un alelo dominante en el cromosoma X de un mamífero, es correcto afirmar que este alelo se expresará. Recuerden que fenotipos son las características que yo puedo ver a simple vista: color de ojo, color de cabello, piel, textura de una planta, tamaño, ¿ok? Y cuando yo digo que hay un alelo dominante, es decir, que hay una característica que domina, que se antepone y que como que queda, enmascara al recesivo. Por ejemplo, el color o la piel morena ante la piel blanca, los ojos marrones o ojos negros ante los ojos verdes o grises. Entonces, estas características, una domina sobre la otra, tiene un alelo que domina sobre el otro. Entonces nos dice que está determinada por un alelo dominante en el cromosoma X de un mamífero. En función a esto, es correcto afirmar que ese alelo se expresará en el 100% de las hijas de un macho que presenta el alelo, en hembras solo cuando su genotipo sea heterocigoto, solo en machos, en el 100% de los hijos machos de una madre portadora del alelo, solo en las hembras. Repito, fenotipo es lo que es visible a simple vista, genotipo es la parte interna. Dominante quiere decir que hay una característica que sobrepasa y que enmascara, que tapa, que domina sobre otra característica. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si son hijos, si se unió un hombre negro, homocigoto dominante, con una mujer blanca, homocigoto recesivo, inmediatamente te está diciendo que el negro domina sobre el blanco. ¿Ok? Entonces, en función a ese cromosoma X de un mamífero que es dominante, se puede afirmar que ese alelo se expresará ¿en qué? ¿En qué o cómo se va a expresar ese alelo? En el 100% de las hijas de un macho que presenta el alelo. En hembras solo cuando su genotipo sea heterocigoto. Solo en los machos. En el 100% de los hijos machos de una madre portadora del alelo, o solo en las hembras. ¿Cuál sería la opción correcta, chiquillos? Los leo. ¿Qué me les pasó? Creo que tenemos que repasar un poquito de evolución y genética, por lo que se ve. Un poquito de las leyes de Mendel, que nos olvidó. Chiquillos, si yo estoy hablando de que el dominante, hay un alelo dominante, hay un gen que domina, quiere decir que en el 100% de las hijas de un macho que presenta ese alelo lo van a tener, porque domina, porque prevalece. Es como el poder doblar la lengua, ¿ok? Poder enrollar la lengua hacia arriba. Solamente las características dominantes lo pueden hacer. Aquel que es recesivo no lo hace. Y son genes, son alelos que dominan en una población o en unas personas, ¿ok? En un alelo que se mantiene, que domina. Entonces, él va a estar presente, se va a expresar en el 100% de las hijas de esa persona que tiene el gen dominante. La 40 nos dice, una diferencia estructural entre las células procariontes y las células eucariontes es que la célula procarionte tiene pared celular, que el eucarionte presenta citoesqueleto, que la procarionte tiene flagelos que le permiten desplazarse,
que el eucarionte presenta mayor grado de compartimentización o que el eucarionte presenta ADN asociado a proteínas. Chiquillos, recuerden que células procariotas son células más simples, células poco especializadas, células con una estructura más sencilla. Las células eucariontes son más especializadas, tienen una estructura con formas estructurales, está dividida en célula animal y vegetal. Nosotros estamos constituidos por células eucariontes, tienen un verdadero núcleo. La procarionte tiene el núcleo en forma de un espiral en el centro rodeado en el citosol. Entonces, una diferencia estructural de estructura de las células entre las células procariontes y las células eucariontes es que la célula procarionte tiene pared celular, que el eucarionte tiene citoesqueleto, que la procarionte tiene flagelos que le permiten desplazarse, que el eucarionte presenta mayor grado de compartimentización o que el eucarionte presenta ADN asociado a proteínas. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Por acá me dicen la B. ¿Alguien más? La C. La C, la B. Vamos a dárselas porque estamos en la hora. La opción D. La eucarionte presenta mayor grado de compartimentalización. ¿Qué quiere decir esto? Que la eucarionte, al ser la célula más especializada, con mayores características, con mayores rasgos, con mayor determinación, tiene un grado de compartimentalización específico, es decir, que comparte mayor funciones, mayores rasgos, mayores incidencias de funciones principales. Es decir, que quién es más, como decir, más funcional, más específica, más especial, la célula eucarionte. ¿Ok? Opción D. Un grupo de científicos sospecha que la entrada de una molécula X al interior de determinada célula ocurre mediante un transportador. La sospecha de estos científicos constituye una proposición experimental, una teoría, una ley, un problema resuelto o una hipótesis. ¿Qué están haciendo ese grupo de científicos? Dicen que ese grupo de científicos sospecha la entrada de una molécula X al interior de algunas células y que esto ocurre mediante un transportador. ¿Qué quiere decir o qué acontece la sospecha de estos científicos? Una hipótesis, opción E, nos dicen por acá, una teoría, una ley, un problema resuelto o una proposición experimental. Vamos a darle un poquitito más rápido. La respuesta correcta es la opción E, porque tenemos que es una hipótesis. ¿Ya? Y nos queda 3 preguntitas para que terminemos, chiquillos. Creo que por la hora ya están. El conejo Himalaya se originó por una mutación condicional en que la síntesis de melanina ocurre solo a temperaturas entre 15 y 20 grados centígrados, por lo cual el conejo es blanco con la punta de la nariz, las patas y la cola de color negro. Si se cruza un conejo Himalaya con un conejo albino, recuerden que el albino es totalmente blanco, se obtiene en la F2 proporción de 3 conejos Himalaya y un conejo albino. De este experimento se puede deducir correctamente que, recuerden que esto es genética, cruces. Si tengo un conejo que es blanco con algunas características negras y tengo un conejo albino totalmente blanco que es recesivo totalmente, se obtiene una F2. Recuerden que la F1 debería darnos 100% heterocigoto, es decir, 100% uno con carga de ambos o con fenotipos de ambos, pero siempre domina el dominante, o sea, siempre predomina el dominante. Y la F2 tenemos una proporción de 3 conejos de Himalaya y un conejo albino. De este experimento se puede deducir correctamente que 1. El fenotipo Himalaya es el dominante sobre el albino. 2. Himalaya y albino son 2 fenotipos diferentes de conejo. 3. En F2, un cuarto de la progenie sigue siendo homocigoto para Himalaya y un cuarto homocigoto para albino. ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta correcta en este caso? Los leo. O no recordamos mucho de genética, tenemos que dar genética. Estoy viendo en qué están fallando aquí para poder
dar esas clases luego. Opción C, solo 1 y 2, muy bien. Vamos a ver, la respuesta correcta es solo 1. Entonces, es la opción A. ¿Por qué, chiquillos? Vamos a volver a leer nuestra preguntita. El fenotipo de Himalaya es dominante sobre el albino. Y eso lo sabemos desde que estamos viendo las características que él tiene. Porque la 2, Himalaya y albino son dos fenotipos diferentes de conejo. Pero, ok, es blanco y el otro es blanco también. A nivel de fenotipo tú los ves iguales, los dos son blancos. ¿En qué diferencia uno? En que tiene la nariz, las uñas y la cola negra, pero el resto ellos son blancos. Entonces, son fenotipos similares, lo que tú estás viendo es muy, muy similar. Entonces, ¿cuál es la opción que te da una totalidad de la afirmación? Que el conejo de Himalaya es dominante sobre el albino. ¿Ok? Vamos a repetir, vamos a repasar genética, chiquillos. Vamos a ver cómo me las ingenio para que hagamos los ejercicios de Mendel. Tendré que dar una clase del colegio, algo así, para tener pizarro. Vamos a ver qué hago. El conjunto de individuos semejantes que ocupan un espacio y tiempo común y que tienen la capacidad de reproducirse entre sí, ¿a qué constituye? Conjunto de individuos semejantes que ocupan un espacio y un tiempo en común y que tienen la capacidad de reproducirse entre sí. ¿Qué creen que sea? ¿A qué creen que corresponda? ¿A un biotopo, a una especie, a una población, a un ecosistema o a una comunidad? ¿A qué corresponde un conjunto de individuos semejantes que ocupan un tiempo y un espacio común y que tienen la capacidad de reproducirse entre sí? ¿Cuál es la respuesta? ¿Esta es la que me están dando ahorita? Sí. La respuesta es una población. Que no se nos olvide nunca esa definición que la estamos viendo desde el año pasado. Conjunto de individuos que ocupan un mismo tiempo, un mismo espacio, que tienen la capacidad de reproducirse entre sí, es decir, son iguales, y tienen la capacidad de reproducirse entre sí porque comparten características comunes. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta es la opción C, población. Y finalmente tenemos un método anticonceptivo hormonal oral. Actúa inhibiendo la secreción de la folícula estimulante y la hormona luteinizante. Estas son dos hormonas, folícula estimulante y luteinizante. Esto causará directamente en el individuo una disminución en el número de folículos primordiales, un aumento de la secreción de estrógenos en el ovario, una inhibición en la maduración de los folículos primordiales, una disminución de la progesterona durante la primera etapa del ciclo o una disminución en la secreción del moco cervical que va a impedir la fecundación. ¿Cuál creen ustedes que sea la opción correcta en este caso? Los leo. Un método anticonceptivo hormonal oral. Actúa inhibiendo la secreción de estas dos hormonas, folículo estimulante y luteinizante. ¿Esto actúa directamente en qué? ¿O causa directamente qué? ¿Cuál sería la opción correcta, chiquillos? Vamos a ponérsela para no generarles más. Una inhibición en la maduración de los folículos primordiales. Si se está tomando anticonceptivos, ¿qué es lo que causa esa hormona? Recuerden que la folícula estimulante y la luteinizante son las hormonas que preparan para lo que es la gestación, que preparan para la amamantación, que preparan para la implantación del embrión, ¿ok? Entonces, ¿qué hace una pastilla? La pastilla lo que está haciendo es inhibir la maduración de esos folículos primordiales, es decir, que no se formen, que no se genere ese folículo y que sencillamente se rompa para que no haya fecundación. Bien, chiquillos, hemos llegado